Good morning, ladies and gentlemen. I will try to start on time because some of our speakers have to leave on Buenos días, damas y caballeros. Voy a tratar de empezar a tiempo porque algunos de nuestros panelistas tienen que salir en sus vuelos más temprano. Es un buen seguimiento en este panel del panel anterior y la conclusión fue que necesitamos la participación ciudadana, unas buenas conclusiones y un liderazgo visionario. Pero yo creo que necesitamos algo más, necesitamos herramientas y marcos dentro del gobierno para estos indicadores de bienestar y con el fin de que realmente estos se pongan en práctica. Hay muchísimos cambios en la forma en que se moldean, monitorean y evalúan las políticas. Lo que les presentaremos y discutiremos con ustedes son algunos ejemplos de cómo los gobiernos están tratando realmente de que estos indicadores sean relevantes para las políticas y cuáles son los mecanismos y las políticas que se establecen en el gobierno para que tengan el impacto dentro de las políticas. Vamos a empezar con nuestro panelista Yuval Lester, que es el director de la División de Políticas Ambientales del Ministerio del Ambiente de Israel. Yuval está bien capacitado en el uso de indicadores de bienestar y sustentabilidad, así como en el uso de la economía comportacional. También ofreció servicios de consultor al gobierno, algo que yo considero que también es muy importante y me intriga, pero no sé qué es una Law Clinic en la Universidad de Hebron. Usted nos dirá lo que está haciendo o lo que ha hecho actualmente para que estos indicadores sean relevantes dentro de las políticas y qué procesos se están utilizando dentro del gobierno. Si entendí bien, su rol también nos lo va a explicar dentro del gobierno, al igual que el impacto en estos procesos. Por favor, pase al podio. Thank you, Matilde, for a kind note of introduction. Muchísimas gracias por esta presentación. También me gustaría agradecer al comité organizador por invitarme. Si pudiéramos presentar mi archivo. Se me pidió que presentara ante ustedes cómo hacer que las medidas fueran relevantes en términos de políticas a nivel nacional. Y esto es a partir de las experiencias que hemos tenido en Israel desde hace 3 años que empezamos con el proceso de bienestar. Actualmente tenemos 2 objetivos desde un principio. El primero, que es un objetivo muy común, que es darle un informe integral de bienestar, así como un punto de referencia a los ciudadanos. El segundo es poner énfasis en ofrecer al gobierno un reporte de estatus integral para un análisis retrospectivo y la formulación de políticas que se basa en datos e información. Estos eran nuestros 2 objetivos en los que pusimos hincapié, pero sobre todo en el número 2. Esto se articuló dentro del gobierno, fue una resolución que pasamos y cuando iniciamos este proceso indicaba desde un principio que estos indicadores serían una base para la creación de políticas. Una de las preguntas que teníamos es que cómo hacemos que la medición fuera relevante en términos de políticas a nivel nacional. Y esto resultó muy importante porque cuando volé aquí a Israel, a Guadalajara, desde Israel, que fue un vuelo muy largo, vemos a los deportes, los que están compuestos de 6 elementos y tienen que ser relevantes para nuestros indicadores para que sean relevantes también dentro de la formulación de políticas. El primero es los actores. Primero tenemos que encontrar cuáles son los actores pertinentes para lograr estos objetivos. Estos actores relevantes tienen que ser capaces de recabar y presentar datos con objetividad. También tienen que ser
on board with us from the start Yo of the quiero Central Bureau of comentarles que Statistics. We tuvimos have la here suerte de contar my con la colleague Amit from the participación de mi Central Bureau of colega Amit, Statistics of Israel, who is que es coordinating parte the whole de la process of Oficina de well-being. Estadísticas, So they were que también coordina on la board on Oficina de this Bienestar. project from the start. Dentro de este And they proyecto could, los of course, incluimos collect the desde el data inicio y and present the evidentemente objectives. But we pudimos had to presentar have los two objetivos other y recabar los datos. kind of stakeholders with us on the team. And the first was Tuvimos que identificar stakeholders ciertos that could actores dentro interpret de nuestro and equipo. the Entre indicators ellos and the necesitábamos trends. gente Now, usually, capaz de Central Bureau of interpretar los Statistics don't like indicadores to y las interpret tendencias, porque muchas measures veces because los they don't want to say if a los trend is estadísticos no a quieren negative interpretar las one medidas or porque good cuando ven or una good. medición It's negative negativa or o good. positiva, So we had to la have consideran some como kind of tal vez body within the positiva o government that negativa. can interpret Así these que measures and buscamos a trends. alguien dentro And del so we gobierno put que on fuera board capaz both de interpretar the Bank estas of Israel tendencias and y the National Economic evidentemente Council, el both Consejo respected figures that Económico could Nacional y del interpret Banco de these Israel fueron indicators and tell capaces de policymakers interpretar whether the estos trend is datos y negative or indicarle al positive. gobierno si la tendencia era We negativa o also had to positiva. make sure that También tuvimos there'll que be asegurarnos que respected bodies that fueran can go in front of politicians, personas go in front of ministries, and say, respetadas listen, que this is estuvieran a bad ante los trend, this is a ministerios y good las indicator. secretarías y les Let's dijeran, see how esta we es una enforce buena it tendencia, esta es when we mala. do policies. Y So vimos la we forma had, again, de from the aplicarla, start with us, implementarla al momento the de crear una National política. Desde Economic un inicio, Council, el Consejo which Nacional spearheaded this whole Económico, que fue process, la punta de lanza and de the este head of the Economic proceso, Council was very respected both by the Prime Minister, by the cuyo ministries, director fue by the ministers respetado themselves. por los ministros So e incluso por stakeholders el was the gobierno first mismo. Los element. The actores second element is fueron to, el primer you need a elemento. El political segundo patron es que se necesita un backing patrón you político. through this whole process. And the reason you need a political patron Y because la necesidad de este well-being patrón indicators político is es que los indicadores de essentially bienestar a son en paradigm shift. esencia It's a paradigm un cambio shift de from a paradigma. Es un perspective cambio de that paradigma economic desde la perspectiva perspective de is the que sole indicators for económicamente son progress indicadores of para el a nation progreso to a more de una comprehensive nación paradigm. con el fin de So, tener un paradigma At más the first integral. government meeting we had En la on primera measuring reunión del well-being, gobierno en our la Prime que Minister medimos Benjamin el Netanyahu, bienestar, which is on the el right primer here, ministro who is Benjamin known to be a very Netanyahu conservative es conocido por ser politician, un said we only need político muy two conservador, indicators así in order que to know solamente if a necesitábamos country dos indicadores para saber si el progressing, país as is GDP and está GDP per experimentando capita. progreso, que es el But PIB y our el PIB minister, per our foreign cápita. minister, Gilad Erdan, Nuestro Gilad left in this Erdan, picture, que es who el backed ministro de up this Relaciones process from the Exteriores, start, had to supervisó el stand in front proceso of desde them, el in inicio front y of the tuvimos other que ministers, and persuade presentarnos them that this is an con important otros ministros initiative, para that we demostrarles que should esto look es at more una indicators other than iniciativa importante GDP que vale la in order pena to achieve better considerar policy making. con el fin de tener So the una third mejor element creación is de ownership. políticas. Another El very tercer important elemento one. es la propiedad, We had to que es have muy all importante. ministries from all Tenemos que across tener a the todos los government ministros with de us on todas this las process secretarías y in order ministros to make sure that participando after we activamente en finish este to proceso. choose the Y indicators, después de they que use them terminemos as de elegir outcome los measures. indicadores, tenemos So we que did it through utilizarlos como designing comisionados. the designing of the Dentro del process. diseño del proceso, So we had, like the OECD, like in tuvimos, many other como la countries, we had OCDE, así 9 como en domains muchos of otros well-being, países, tuvimos and we put it nueve as head of each domain dimensiones a ministry. de So for example, the Ministry of conocimiento. Education Por ejemplo, el headed Ministerio de Educación o la the Secretaría de education Educación domain, same tiene about la environment parte de and health, etc. educación, Of course, así in each como domain there la were other Secretaría bodies, del Medio academics Ambiente and tenía la NGO, parte de etc. But ambiente. the head of each domain Pero la was cabeza de a cada guy from dimensión ministry. So era una when we persona finished, del after we chose the ministerio, así indicators, que they después could de la elección de back los and indicadores say, take a podían step back and say, respaldarlo, this, we don't know these verlo desde una indicators, perspectiva because they actually chose diferente them, y so decir, they could sí, use them nosotros afterwards conocemos for their, estos indicadores porque los for the conocemos daily bien work. y The los fourth element implementan is en su trabajo reporting. diario. In our El government siguiente elemento resolution, es la we made emisión de sure informes. that every En este year, punto nos the head of the Economic Council will aseguramos report que la the progress gente que about encabeza estos well-being in ministerios Israel reportar in el front of the bienestar en government Israel and tell them the frente al trends. gobierno, This was said in the government demostrarlos, resolution, and ideally this kind of las reporting should resoluciones de happen gobierno y prior to budget en teoría, allocation. este tipo de reportes dependen mucho de la In distribución order de to achieve presupuesto. short-term Con el fin de impact on policy alcanzar un impacto a making, you need corto to plazo integrate en la the creación de políticas, indicators tenemos que into asegurarnos annual que ministerial estos plans. indicadores tienen que
And so I integrarse guess in dentro de los Israel, like in planes many other ministeriales. countries, Como en at the muchos otros beginning of each países, en year, Israel, the a different principios de cada año, ministries are making los their annual distintos planning ministerios están haciendo sus planes for approval, and anuales through this para process of someterlos a approving aprobación. the annual Y a plan, través de este they were proceso de asked by aprobación the de los Prime planes Minister's anuales, office in the guidelines of se preparing a ministerial establecen plan los to lineamientos relate principales their outcome para measures to relacionar the las well-being medidas indicators. de resultados So, de los indicadores This propuestos. was another element in order to make Esto fue otro these elemento con el measures fin relevant de for hacer policy que making. So estas if our medidas fueran Minister relevantes of para la Environment, creación de when políticas. one of the Nuestro well-being ministro indicators de is Ambiente getting mencionó pollution que down, cuando we uno need de to estos see how indicadores it menciona relates que to se its reduce annual la ministerial plan. contaminación, se incluye posteriormente en nuestro The plan last anual element para is mejora. strategy. If you want El to siguiente achieve a elemento es longer-term impact estrategia. on Si policy quieren tener un making, impacto a you need to largo integrate the plazo well-being dentro measures de la creación de into políticas, the tienen que government considerar que estas strategic medidas planning. tienen que incluirse So because we dentro were del lucky to plan have the Economic estratégico Council del with gobierno. us, it sits in the Prime Minister's office Existe and is la responsible oficina also de for the los primeros strategic ministros y planning of the también es government. responsable de la They creación estratégica they are del using gobierno. the well-being Están indicators utilizando at los 3 indicadores de points through bienestar en the 3 government puntos a strategic planning. través de First, los when they planes decide on estratégicos the del vision gobierno. and the overarching Primero se goal, necesita then when they definir do la the visión analysis and y la write the misión report of the state of the general, state, después basically. And un the last, reporte and not de least, they los also bienes del use Estado these y well-being también se indicators utilizan for estos measuring and indicadores de assessing bienestar whether para the medir y strategic analizar plans si los went planes the right direction. estratégicos So again, the estuvieron encaminados combination en of la the buena well-being dirección. indicators with the strategic Así que planning la of the indicators combinación are de crucial in todos order to estos achieve impact elementos on son policy making. cruciales dentro de la formulación de políticas. So, in conclusion, 6 Como elements conclusión, come tenemos to 6 the word sport, elementos so it's nice. You need to have a se stakeholders, permean a dentro passion del on mundo de ownership, los reporting, tactics, reportes. and Tenemos que strategy. considerar a los And just actores, a los last patrones, la note, of propiedad course, y this is an demás ongoing elementos. process. Evidentemente, You need to este es refine un it, proceso continuo que throughout the tiene que years, and this is refinarse not a quick durante win, but muchos in años. general, I Esto think no if se you hizo de follow inmediato, this pero en step, you can general, achieve si se siguen estos impact on pasos, policy pueden making. lograr un Thank buen you. impacto en la creación de políticas. Muchas gracias. Thank you, Yuval. You have been very disciplined in terms of timing. Muchísimas gracias No, I porque will fuiste muy ask, disciplinado Ulla en términos de Ufton. tiempo. She's working in Ahora the vamos a Prime pedirle a Minister Ulla office Ufton que in está Finland, trabajando and con el primer in ministro fact, de she's doing a Finlandia little bit the y same de as hecho Yuval. creo que está They're- haciendo lo they're mismo que trying to nuestro really make orador well-being anterior, indicators and que sustainability es indicators relevant for la policy making. inclusión y la And, relevancia de los Ulla indicadores has a de background bienestar. in Dentro de la biology, and you creación have de been working for políticas, long on ella these tiene una sustainability licenciatura en indicators. And biología now you y are tiene working experiencia en more estos indicadores specifically de for the bienestar. government strategy Específicamente está trabajando en las secretariat. That means estrategias that you are drafting the strategic de plan, la Secretaría de action plan Gobierno. for the government. Y And if se I well tienen planes understand, del the gobierno. Y si well-being entiendo bien, el aspect is really bienestar at the heart of this strategy. es un aspecto So que could you está en el tell us centro from de your la estrategia. experience, what are ¿Podrías the decirnos en challenges términos de in tu making these perspectiva indicators policy cómo es que relevant, and what do you pueden think of hacerse the experience in Israel? estos Is it similar what you indicadores are que trying to sean do in Finland relevantes and para la what they are creación de doing in Israel? políticas y qué es lo que están Thank haciendo you, en su parte? Matilda, and good morning Muchísimas to gracias, everyone. Matilda, And y I want buenos to días a thank todos. the organizers for letting Quisiera me share some of our agradecer a los experiences here, organizadores and por also for tenerme the aquí para really compartir mis wonderful experiencias y conference. quiero It has agradecer really por esta exceeded my maravillosa expectations already, and I'll be conferencia, la taking cual ha home excedido a mis lot of expectativas messages, and porque maybe me something llevo big will muchas happen lecciones y again, mensajes as it has happened aprendidos before. para And what evitar I'm que referring pase lo que ha to venido is the pasando hasta ahora. Istanbul conference in Me, 2007, refiriéndome a la because conferencia de I wasn't there, Estambul en but, 2007, several en la que other yo no estuve, Finnish, pero muchísimos government otros officials were there, funcionarios and they were so gubernamentales inspired finlandeses by estuvieron the- ahí. at that time Y we me were talking inspiró about measuring demasiado cuando se progress, that they estaba came hablando back de la home to medición de Finland and said that, progreso, "Oh, we porque definitely cuando need to do regresaron this a too. We need to Finlandia have a me dijeron, new tenemos que hacer indicator esto, set tenemos to que do it", tener and that's how the un Findicator conjunto de .fi indicadores service nuevos was founded. y I'm not going to encontramos la talk about forma the de Findicator desarrollarlo. much more, No but voy a those hablar of you who mucho del don't know the indicador, pero Findicator.fi como service, I ustedes saben, urge el for you indicador to go and FIN check it out es from the para que internet. It's puedan in verlo en el 3 internet. languages. It Está contains disponible en about 3 100 idiomas y indicators, contiene alrededor de completely 100 indicadores online, so que they están are totalmente en updated línea. immediately Están from statistical offices, actualizados inmediatamente data when they are desde los updated, and datos it's also, estadísticos que son other information obtenidos, from the así society, como de so otra that it's still información running recabada after de la 6 years sociedad. of its launch. Lo tenemos actualizado
desde number hace of 6 users años are que fue increasing. lanzado y la cantidad de But usuarios ha venido aumentando en consecuencia. Perhaps
this is Tal one of the vez things that I want esta to es talk una de about las is the cosas use. que quiero We have a hablar lot of y es el users, uso. but we don't know Tenemos the muchísimos impact usuarios, pero of no the sabemos use el of those impacto del uso indicators. de esos As indicadores. Matilda said, I have a Como long Matilda history dijo, of tengo working una with gran indicators, historia y starting already in the trayectoria hablando de mid-90s indicadores with que data desde testing los the United años Nations 90, Agenda que fue 21 probado indicators, en and I actually hope la that now that Agenda de we're 21 talking about indicadores de the las Naciones SDG Unidas. indicators, Hablamos that some of the también de los experiences indicadores from the SDG, 90s when we de algunas developed and tested those experiencias de los indicators, 90 which y con never respecto a had esos much indicadores impact as nunca far as I tuvieron know. muchísimo So, impacto some of those en lo que a mí experiences would be respecta. taken on board. Así que But, esas experiencias fueron in addition to consideradas en el those, in proceso Finland, I de have worked with esto. sustainable development indicators, También hablamos de los environmental also indicadores de taken in part of a lot of sustentabilidad, international la importancia que tienen a EU nivel sustainable development indicators internacional. activities, for example, in the Nordic Por level, ejemplo, and it's always actividades a been nivel this nórdico problem y siempre ha of sido are they un really problema used? de si What is the realmente impact son of those utilizados y indicators? cuál We've es had su impacto wide en su uso. stakeholder Porque la participation. We worked on la different participación ways de of los presenting actores the tiene una indicators, forma worked on the diferente de timeliness, presentar los and the indicator is indicadores exactly en what the timeliness términos all about. de But I temporalidad y feel that one thing inmediatez. we have still been missing, Algo que and it's hemos the perdido un linking to the poco es strategy, having the vincular la moment that the estrategia policymakers actually con los look at the indicadores, porque indicators cuando los together, creadores de and this políticas links ven to a what los we just heard from indicadores, Israel, ven that que el it should be mismo part caso of de the Israel strategy deberían ser project parte del process, proceso y el proyecto de creación de really the políticas ownership of the y users. tener So I was propiedad just en listening to the términos de words usuarios. Así provide que and tell, van a because escuchar I mucho don't las think that's palabras what you need to decir do y actually ofrecer when we're really porque eso talking es lo que about estamos haciendo cuando politicians. se And I'm actually, what I'm habla talking con los about mostly políticos. now is the Y no government estoy and the actual hablando ministers, the 14 solamente ministers that del sit in the gobierno central, government sino también de los and ministros y are secretarios supposed to que be están using dentro del gobierno, doing que evidence-based supuestamente policymaking. deberían estar basando course, sus políticas en datos. There is a trade-off. When you want their Evidentemente hay un ownership and want cabildeo them to be donde part of the indicators, quieres maybe que you ellos can't tengan set propiedad their de esto agenda. So in para fact, que we're puedan not establecer su propia I am agenda. not developing De hecho, no indicators estoy for them desarrollando to use. They're indicadores actually para setting the que ellos agenda los usen themselves. para So que to los go to the utilicen en su current propia situation agenda. in Finland, we Y have a new debido a la government, situación actual en and Finlandia, they now tenemos un nuevo published their gobierno government program, y ha strategic government publicado program un in programa May, estratégico and I was del pretty gobierno. surprised that Y the me government sorprendió program mucho que el states that this el government programa de will gobierno use declara que indicators este to gobierno evaluate utilizará their policies, indicadores para evaluar and in fact it sus also said that they're going políticas to use y OECD también to que help in van a that, in case, valerse de la you know, OCDE me and my para colleagues don't este succeed. fin. No, we've already actually used Sí, OECD to help mi- us. But the fact Sí, is that pero the mis objectives colegas are y yo no given. logramos permanecer Our en la government jugada, program pero has 5 nos valimos del apoyo de la OCDE. which are, Se definieron and algunos those objetivos, objectives have clear targets, and they tienen want objetivos indicators claros to measure those targets. So y we tienen can't actually. metas para This is different medirlos. from the other Así que processes esto es that we've had diferente before. de los We're not otros gonna have procesos que teníamos a antes. process where we Antes define teníamos first un what proceso the donde no se experts think is definía important. No, lo que los politicians have expertos already said it. consideraban Of course, importante. if we look at the government Evidentemente, program, si I vemos can el programa de very easily gobierno, identify many fácilmente things that puede the civil identificar servants todas we were las doing cosas last que los year in funcionarios terms of foresight públicos estaban reports and haciendo other, en we were really términos de reportes. highlighting Y the big estábamos problems to the government, and they're actually in the resaltando government los program, so that's problemas not que estaban en el not too gobierno. worried that the things are Así not que no nos there. preocupa So mucho de las cosas que no hay 5 ahí. major objectives Hay are 5 employment and objetivos cardinales. competitiveness. I hate that word. Knowledge A mí and education, es well-being una and palabra health, que tiene que ver con empleo. bioeconomy and No me clean encanta solutions, decirla. and then Las soluciones digitalization, y la experimentation, digitalización y and, la experimentación deregulation. y la So these are the 5 desregulación. areas Estas that son we're las supposed 5 to, áreas que develop the supuestamente indicators for debemos them to use. desarrollar para fines But before de los I go indicadores more into the en indicator términos de part, uso. I still want to Más say, hablando de because this is la quite interesting, the monitoring parte of de this indicadores, government también program, tenemos because que that's not hablar done by del the monitoreo de este indicators. programa Indicators are de to indicadores. evaluate. Los This indicadores son government para actually evaluar, plans to pero de hecho monitor este how gobierno they are planea monitorear achieving cómo these están objectives. logrando These objectives estos are actually broken objetivos down into que están 26 key desglosados projects. en Our Prime Minister comes from the 26 private proyectos sector, so I guess claves this is dentro del what explains sector that he has público y privado. 26 key Es projects, decir, tenemos and he 26 wants to proyectos monitor clave whether those que key se projects quieren monitorear, implemented ya every sea 2 que weeks. están So every 2 implementados weeks, cada there 2 is going- and semanas. has already Así been, que actually, cada a 2 government semanas, session y de where hecho all se ha hecho 14 así, ministers get se together, tienen no civil servants, 40 no advisors. ministros, I've been there, my no boss has funcionarios been there, but públicos, not many ni more. el público en And general. they, Mis he jefes están ahí, wants pero an A4. nadie más. So each
26, cada each key project has like proyecto a traffic clave light
tiene un circle, semáforo. and if Y es this una project imagen is que running, parece un we have a semáforo. Y really si a este project proyecto management está tool en for him, camino, where we have tenemos put una every herramienta project de is like gestión de step, proyecto step, que you know, what's indica supposed to los happen when, pasos and if it's not y happening, nos indica the los traffic light is tiempos y red, las and it acciones has to que be se van a explained. llevar a So cabo. that is Y the tiene que monitoring explicarse part, también. the Esa es la parte de implementation part, and monitoreo, then there is es the la parte de evaluation implementación. part. Después tenemos la parte de evaluación. Currently, what we have done Actualmente is, lo que we've hemos venido consulted with haciendo es experts and civil consultar con servants, but not expertos really y the funcionarios the wider públicos, public, pero no because, con el again, público the en wider general, public porque was, una vez más el público en I general, suppose, consulted at yo the elections. quiero pensar So que now fue we need to consultado have, durante las develop these elecciones. indicators, and Así we que al have- momento de we're tener also, estos really indicadores, basing on existing work. nos estamos Already when the basando en indicator trabajo was, ya developed, existente. we looked at, you know, a Al lot of momento en things el that, que indicadores se international, so están why creando, reinvent the wheel all the tratamos time? Understand de that no we need reinventar to el hilo have some negro, tailoring porque to the tenemos que country-specific- tener una specific cierta conditions, but we personalización a also nuestras really using condiciones what del already país, exists. So a partir for de this, trabajo ya realizado. And actually, the other interesting is that we were Otra given cosa interesante es que 26 recibimos 25 indicators, 25 not 30 indicadores so we más really need to keep the number 30 down, because the indicadores government can't adicionales, look así que at tratamos de 100 mantener un número indicators at one reducido. time, and I'm not going to Así make que the mistake of no providing, voy a telling them, cometer giving them a el report, mismo error de because que they se actually, generen what is important is that they can reportes take de in 100 the indicadores al information, mismo tiempo, understand porque it, es and have a mantener common una understanding información about fácil, it. legible y At comprensible. the moment, we have Así que en este momento tenemos una lista de indicadores con la que están trabajando los expertos que están trabajando también para el gobierno, para que yo esté aquí viajando a México y les explique todo lo que pasa. Pero evidentemente estamos viendo que todo esté corriendo de la forma que debe correr. Al menos una o dos o tres veces observamos estos indicadores así con otra información adicional, ya que estos indicadores no son la única fuente de sabiduría y la información que vamos a recibir. Mi primer mensaje como lección es que necesitan un lugar y un momento en el que vean a los indicadores, pero además de ver al lugar, del lugar y el tiempo, tienen que discutirlos, hablar al respecto y que los ministros y secretarios los vean. Sí, hemos tenido esas conversaciones, pero los llevamos a Irlanda donde no es posible tomar decisiones porque muchas veces se tiene que hablar al respecto de forma muy informal y es muy difícil implementar una política si no están de acuerdo con ellas. Eso espero que los indicadores tengan como oportunidad en términos de discusión. Otra cosa es que la información que buscamos ofrecer tiene un presupuesto de 10 millones de euros que han sido comisionados para la investigación de políticas importantes y pertinentes. Evidentemente en Finlandia lo hacemos bien porque para nosotros es sencillo. Tiene que ver con la evaluación de la política misma e información que tiene que estar disponible también. Otra cosa que yo considero es, además de tener el momento de usar los indicadores que ya recabamos, es la presentación de los mismos. Me emociona mucho estar en esta conferencia de ver todas las infografías y los visuales que se han presentado, porque muchas veces para un político es muy difícil, o incluso para cualquier persona, es muy difícil leer un gráfico. En el panel anterior empezamos con el jefe del Eurostat y me dijo, esta es una gráfica muy sencilla acerca de la impronta ecológica y para mí me costó muchísimo trabajo. Y de hecho no es fácil. Tienes que realmente prestar mucha atención en la forma de la presentación de la información. Así que para este problema, si voy a contar con un gráfico para hablar de la distribución de la igualdad o algo así, en Finlandia me van a pedir desde un principio cuál es la situación y hacia dónde está encaminada. Así que es importante que estos indicadores cuenten con un gráfico en la misma página y una opinión experta que sea breve. Así que cuál es el punto donde estamos ahorita en el corto plazo y un elemento previsorio para dónde vamos a estar y cuál es la previsión que se tiene de estos datos para el 2014, para el 2015 y evidentemente los políticos quieren saber qué es lo que se ha hecho y lo que se ha logrado y hacia dónde vamos.
One more aspect to the Un aspecto still this adicional indicator thing, que that- acerca de 'cause I am, estos of course, indicadores, porque aware that when we evidentemente now yo soy only parte measure what they're de asking us to measure, because algo I'm que sure nos that pide will que nos add on to midan their que ownership, but there are many lo other que ellos important quieren que things that should be midamos. added. I was Y originally, algo before que yo I came here, considero I que was debe thinking that we should have adicionarse a es bonus contar indicator como part, so we'll show them una what parte they're de- asking, and then have something on a de well-being indicadores index or happiness, bonus, life satisfaction, donde something that's también tenga que ver con la generally felicidad o la still really satisfacción de la important, and gente. maybe Yo some creo que es muy international importante, comparison, but of tal course vez un being here for the comparativo 3 days, internacional, pero listening to the después de 3 discussions, I'm días de still think escuchar las one thing that I discusiones, realized that will be considero que me important di is the cuenta regional, de que aspect, debe haber the un local. punto de vista Anyway, regional y local. What I've been listening to here is Lo que he it's escuchado quite aquí obvious that on the Me parece local muy level, obvio regional que level, in el the nivel cities, it is local y much regional easier en to las get the ciudades es indicators mucho used más and have fácil the obtener impact. But indicadores when you are a comparación del international impacto. level, you use Pero the a nivel national nacional averages. utilizas los You know, promedios actually, at some nacionales point y I de felt hecho that the en reason un that punto yo statistics sentí were que, kind of, que las felt estadísticas parecían un relevant or poco unreliable was that relevantes people o couldn't poco really understand that why confiables is porque the la gente unemployment no rate entendía 7% por when in qué my region it's 10, like I feel that it's 10, el somebody índice feels nacional de it's desempleo era 3 because it's 7%, regional mientras que en differences are mi huge. So I región think es de this is 10 definitely y hay una something that gran we also have discrepancia. to work Así into que these indicator eso presentations también that we tenemos que make. trabajar en And las also presentaciones then de los the indicadores que issues of creemos. trust, mental El health, utilizo de, security, la all these things utilización that have been coming de up la here. salud I can't mental, de possibly la have in my confianza heart y not to also show evidentemente that information, but it's not going yo to be desde mi part of the corazón sé que official no indicator puedo set, but mostrar something, información que no esté en that los needs to indicadores be added. nacionales, así que es algo que debe de agregarse. There was, I'm still a little bit uneasy about the Siento un not having poco the de wider public reticencia participate acerca de la directly in this participación del indicator público en work, and I was general en este challenged trabajo de already by my indicadores Israeli colleagues y about it también yesterday, like, why are me you sentí un not, poco desafiada por having mi them homólogo in these israelí indicators. I was al also tener talking el with trabajo this, de la with gente en Gus general O'Donnell, dentro and he de was saying estos that, well, indicadores. you Y guys Gus have to O'Donnell publish me the dijo, indicators tienes que publicar somewhere. los And then indicadores en yesterday, as I algún was momento, en walking algún outside, I was lugar. thinking that Y what desde un if trabajo we desde actually, afuera me di cuenta de because the que, indicator de process, the hecho, indicators have to be ready more or less, like now or los next week indicadores or tienen que estar November, listos but para once they are esta ready, semana o why la not próxima o have para them out noviembre. on a platform Pero and vamos a discuss it ponerlos with en the una public? plataforma para How do discutirlos they con el interpret público the y para ver indicators that cómo we have es su actually chosen? What interpretación would de be estos their message indicadores to the y ministers when they pasarle los get mensajes together? de ese público And then, a of los course, we could ministros have al momento also de su discuss, reunión are these the para right que puedan indicators to measure discutir the objectives that are si set? I mean, some of them estos are quite indicadores clear cumplen in con los terms of, objetivos using more renewable establecidos. energy, in terms of, Por ejemplo, en términos de energía use of renovable, biofuels in el transport, but there are also aumento en some el uso de more tricky ones when it comes to the well-being biocombustibles, and lo que distribution tenga and que ver having con la services. So I'm now felicidad, el thinking, bienestar thanks to y this etcétera. conference, Y that muchísimas something gracias like a a esta more wider conferencia tenemos consultation in una terms of, but forma de something that is consulta very más amplia. interesting, the Y algo que es outputs then muy to the interesante ministers that should be es que done. So I feel like Enrico me Giovanni, siento when he said that, he also como came Enrico up with the idea Giovanni, of que él, Wikiprogress just in con one la of these idea de conferences, so I'm also now Wikiprogress. excited. Me So, emociona thank you. estar I hope muchísimo en this was esta enough for the conferencia. start. Creo que es thank suficiente you, para el Ila. principio. Muchísimas gracias a Thanks a todos lot. ustedes. I suggest that now we have like 15 minutes of Q&A on the first two presentations, because they were really related to this core issue of making well-being indicators used de facto in policy making. So we have some differences between the Israeli experience and the Finnish experience that are, I think, interesting to discuss. So va a we'll ser open the floor to interesante the audience if discutir. you have comments Si or ustedes tienen questions comentarios to o the two preguntas first speakers. con los primeros dos conferencistas o panelistas. Oh my God, I don't have my... Do you need headphones? Hola, buenos días. Hi, good morning. Me llamo Ismael Martínez, My vengo name del is Instituto Daniel Nacional de Salud Valverde, from the Pública. National Institute of Public Health. Me gustaría like preguntar to ask a los dos The panelistas, two panelists, cuando los indicadores a when nivel nacional indicators dan o reportan una nationwide información report que an normalmente es information that agregada normally is o de algunos procesos aggregated clave, or of some key ¿cómo hacen processes, cuando, how do por you do ejemplo, when, en for Finlandia example, in hay Finland, un
is there a un semáforo, una there luz roja is que se a enciende, stop ¿cómo hacen sign para or a red light? profundizar How do you en esa make to información? deepen Porque into that es information? información Because muy that agregada information o que very un proceso aggregated clave, or a lo of a key mejor que process sí te puede maybe dar algo más that de maybe información, pero cuando son will give resultados you more poblacionales, information, ¿cómo but hacen para when you profundizar? have Si tienen otros national indicadores results, how do you que deepen apoyan if ese you have other análisis results that o esa support that información para analysis or that poder saber information to be able to dentro de ese know resultado within that qué está outcome fallando? what is Muchas failing? Thank you very much. Maybe we collect Quizá recolectamos some more information, some more un questions. poco de más Do you have preguntas. any more? Yes. Here. Muy buenas tardes, Noé Good Martínez de afternoon, Noé Monterrey. Martínez from Mi Monterrey. pregunta My es, question ¿cuáles is, which is your sus mejores best, prácticas en which are your cuestión best de practices in terms implementación de of políticas implementation of públicas, public policies, considerando considering las problemáticas the issues de la evaluación of y también evaluation considerando and que also en la considering that implementación es in donde implementation se it is comenta que when pueden surgir one comments las mayores that may implicaciones. emerge Muchas gracias. the greatest implications. I was next. I was before you. Yo era el siguiente, ¿no? Lyle Ray, Capital Region Council of Governments, Hartford, Connecticut. Yo soy de Hartford, A comment and a Connecticut, question. un comentario y In una Minnesota, pregunta. En state in the United Minnesota, States, en I was un involved estado with a de Estados public Unidos, yo estaba process involucrado con el with proceso 10,000 público people con 10,000 that personas went up to the governor's que office. fueron a las oficinas lasted 4 gubernamentales. years. Duró 4 años. New governor. El nuevo gobernador. So my question is about Así que mi pregunta sustainability, es because acerca when de you la have sustentabilidad a new para cuando administration tienes in una nueva Israel or in administración en Finland, Israel o en that's all very Finlandia. nice, but Todo many está muy times the bonito, banker pero muchas boxes are veces put in the truck las the day cajas after de the los banqueros administration goes se away. So ponen my question is en about sustainability. la caja. Así que So the mi issue pregunta of es how do you acerca de sustain this ustedes. from ¿Cómo one government to the sostienen, cómo next? sustentan esto Because de I un think we gobierno, have de una administración a otra? many Porque projects like tenemos this muchos that proyectos last como the estos que term of duran one government and then they disappear. el I can give periodo you a de un list of gobierno. many. Yo les puedo So dar that's my una question. lista de muchas, pero esa es mi pregunta. I think we have already Creo que three ya interesting questions. We'll tenemos do a dos second preguntas muy round. interesantes. Vamos a So hacer una maybe segunda you ronda. want to address A lo mejor tú quieres some of these manejar questions, algunas de Ula? estas preguntas. Yeah, Ula. thank you. Sí, gracias. Firstly, there was a En question primer lugar, about había una pregunta aggregating. acerca de So I agregar. assume that you Yo understood that we're using asumo que tú indices or entiendes index, que which we're usamos actually not. índices, que realmente no I los estamos usando. personally have Yo always been personalmente quite siempre hestant about putting any titubeado apples mucho and en poner oranges together. I find it too difficult for me to do Lo he and encontrado muy difficult to difícil y read. difícil leer esas And cosas. hence, we actually Por lo do tanto, have nosotros rather tenemos separate always indicators. So in that indicadores sense, there's separados en el no sentido de que aggregation and no hay no agregación. exactly for the reason that you said Exactamente that then por you la razón can't que know tú which dijiste one, que no you know, puedes saber you might have something going porque a lo mejor nicely está pasando algo or bonito no en algún changes lado and in o que no hay fact cambios y de something hecho inside the index algo is going dentro de really los bad and something's going really índices good. So está we muy don't mal have o algo that. muy bueno, así And que we no tenemos don't eso y actually nosotros realmente I'm not really planning no to estamos have realmente planeando any kind of traffic tener signs next to this ningún specific tráfico en indicator términos set. And de it's actually not señales en esto done y with the exactamente no lo indicators hacemos either because the con indicators indicadores are tampoco published porque by los statistical indicadores a lo office mejor and they don't want to son take buenos para stand la on what is oficina de bad or not. estadística What I en do cuanto a lo want que to es bueno y try lo to malo y pues eso include no is perhaps no in nos the influye y a lo when you mejor have debe the incluirse todo title of the esto en indicator, el you could título del already say indicador there a puedes little decir bit that ahí is something que estás like give an buscando idea if algo it's y increasing dar or una idea decreasing, de if que it's está bad or aumentando not. si es malo o es bueno. And to the question of Y en cuanto a la pregunta sustainability de and la longevity, sustentabilidad, well, luckily I'm bueno, not a political localmente yo no person. soy I've been una in the Prime política. Minister's office for 8 Yo he years. estado en esta oficina por The 8 indicator años. has sustained 6 years. It's a joint Esto se ha project sostenido between por Prime indicadores, Minister's es un office and proyecto Statistical Office in entre Finland. varias So it oficinas has been gubernamentales very much supported y by ha sido muy bien apoyado my fifth por Prime Minister. So mi primer ministro. that part is okay. Esa parte But está on the bien, other hand, what pero I'm por saying otra that the parte lo que indicators estoy that I'm diciendo, talking los about indicadores are de los que actually estoy hablando specific to realmente this son government. específicos So para there este is actually gobierno. no Así que reason no hay ninguna for razón we are evaluating their realmente para policy and their evaluar government su program. política y su And programa certainly after gubernamental y 4 years, ciertamente después de if 4 they años, last 4 years, and I si trust they duran will, 4 años y so espero que sí los duren, it will be a different, but I va a ser think diferente, what pero will last creo que is this lo que methodology durará that es we're esta now learning. metodología It que will ahora estamos last, that we're aprendiendo. Va a going durar to porque develop the vamos a presentation desarrollar una methods, we're going to presentación, develop the vamos a desarrollar infographics, the la information that's in there. We're infografía, developing this vamos a whole method desarrollar of todo getting este the ministers método para hacer together. que los We've done ministros that se before. reúnan, It's que eso still lo a hemos
hemos hecho a different antes political parties y in power, con but they diferentes also think partidos it's a good políticos en el idea. They're poder, actually, pero creo instead que of es una one buena idea day, en vez they de were un talking día, about 5 days estaban hablando in the acerca de 5 midterm días to en- look a how la the mitad de la policies are administración going and para ver evaluating cómo them van through las different things. So políticas these things y will last. así So que I'm estas not cosas too van a worried about durar. that, but No estoy I know exactly segura what you de... mean. Yo sé exactamente lo que quieres Yuval, you decir. want to take one of- I would like to address Y me the gustaría issue of manejar el sustainability asunto also de la because it's a very sustentabilidad también important porque es un issue, asunto muy especially in importante, countries where especialmente en países administration donde la change administración cambia 2, 3, 4 2, years 3, is a 4 good años situation. cuando hay una buena And first situación. of all, En primer a lugar, process that takes 4 el years, proceso a que toma consultation 4 process años, that goes, el takes el 2 proceso de years consulta is que too toma much. We 2 did a años es consultation demasiado. process Tenemos that un took 4 months, proceso de consulta que and we tomó did that 4 meses y lo in hicimos purpose. Of course, we a lost a lot propósito. of, we didn't do it for Perdimos, no lo 10,000 people, hicimos it por was, I think, 10,000 2,000 para 10,000 people, but personas. the fact that we did Pero it el in hecho 4 de que lo months, hicimos en we could 4 move meses forward podríamos fastly and avanzar then get más to politicians rápidamente and to y the hacer que los ministries y and llevarlo a los not to, políticos y a los ministerios waste too much time y with no that perder issue. mucho tiempo The en ese second asunto. issue El segundo asunto is, es, of course, you need to por make supuesto, sure you necesitas asegurarte de que tú always siempre persuade the people persuadas in a la your, gente the high level en los politician altos within your niveles ministry con to los push políticos y al forward for ministerio el continuing empujar these para continuar processes. So este our proceso. process Así que nuestro actually, proceso one realmente administration fell and en una still they administración picked up cayó y this, después lo well-being initiative retomaron and it stand for one y administration se at quedó least. por So, una administración por lo menos. that's answers. Esa es la respuesta que yo quiero Yeah, dar. thank you. I was Gracias. just Simplemente, trying to think hard of yo the estaba best tratando de practices of difícil en cuanto a las implementation of mejores public prácticas de policies, not implementación de exactly my políticas field, públicas. but that was Este the es question. exactamente mi And I'm campo, actually esa es la thinking, is that pregunta. something I Creo que wanted to talk eso es about algo a de lo little que yo bit quería hablar un before, because it poquito came out antes, in these days, is the pero ya silos, the salió en horizontal estos los hilos, cooperation. la cooperación So, horizontal, more of a general más answer, como because una respuesta these, general, what we're doing, porque the lo que 26 estamos haciendo es projects en los 26 of our proyectos current government programs, so de those nuestros actually, programas there is a gubernamentales, minister realmente hay un leading them, ministro but que los often two, dirige and they're very horizontal. y So son muy I wouldn't say that any horizontales. of the Yo no diría que ninguno de things that, los because we de have las to cosas realize que that even tenemos if que some darnos public cuenta es que policy si is en alguna mainly for política the política es health or fundamentalmente well-being sector, ayudada certainly para the el Ministry of sector del Education will have bienestar, something to do with it, and also la Secretaría de probably Educación something tiene que in ver the mucho economy. sobre esto So I think y that también is el de a economía. very good Eso practice es that una we're doing buena, right now. muy buena as a práctica que one estamos answer. haciendo. Esa es una respuesta. I think there was another question. Creo que había otra in the front. pregunta al frente. Where is the mic? The mic, please, in the front. Sí. Sí, en Edina vengo del En gobierno del Edina, estado de I come from Zacatecas, de la the government Secretaría de of the state of Economía. Zacatecas, from the Y yo Secretariat creo of que sí, es Economy. bastante, I muy think it is importante very important evaluarnos y to medirnos como evaluate gobierno la gestión ourselves and to measure gubernamental. ourselves Y in the también government. que nosotros And tenemos also, una we've plataforma got a donde tenemos nuestros platform where indicadores we've a got nivel our proyecto, luego a indicators nivel at the project dependencia level and y tenemos la agency level, semaforización. and we Sin have embargo, yo the creo que stop también sign. hay cosas que And a also veces faltan en las there are things plataformas that como lack in son. the platform, such Si as estamos en semáforo if we rojo, are in the red pues yo light, creo que hay que I think plasmar that ahí we qué have medidas to se van a tomar put para the que mejore la ideas to política, take ¿verdad? A lo mejor no está so the funcionando. policy improves, maybe it's Entonces, not ¿qué working. nos pueden proponer What ustedes? can you Porque pues propose sí to se us? lleva a cabo Because yes, todo un we proceso de undertake that, a planeación whole que es process of tremendo, planning, ¿no? which is Porque tremendous. es un proceso It is bastante a extenso. process which is Nosotros very hacemos la extensive. planeación We estratégica, make es más, ahorita strategic planning right tratamos de now. We iniciar el try to presupuesto base cero, start pero que ni la federación lo está llevando a cabo. zero-based budget, Y not yo even creo the que sí tenemos que federation is irnos undertaking it. adentrando. I think we have to Ya get hacemos la inside, matriz del and marco we make lógico a the través del marco matrix lógico y la of the logic matriz de framework indicadores de and resultados. the Y sí matrix hay una of the plataforma, result pero indicators. And yes, there is nos a hace platform, falta. but Si no estamos we're haciendo missing, bien las if cosas we're not porque doing estamos en things semáforo well rojo, because we're in the ¿qué red light, vamos a hacer what para are we going to mejorar? do to improve? ¿Qué nos pueden decir al What can respecto? you tell us in this respect? Actually, I'm not sure I Realmente, understood the yo no question, estoy maybe seguro de because que yo of the entendiera las preguntas, a lo mejor debido a la interpretación. Well, one thing I was thinking Una of de that las I cosas que think yo estaba relates to pensando what es I que se understood relaciona from con lo the que yo entendí de la interpretation was interpretación, that fue que when you evaluate that something cuando has gone evalúas wrong, algo then que what you algo do. se ha ido mal en So, lo que tú haces, I don't know, in Finland, en actually I Finlandia keep talking realmente about a yo government continúo hablando program, acerca but del actually the gobierno, government del program has gobierno been gubernamental. A lo translated mejor into an esto action ha sido plan, which traducido en un plan de Matilda talked acción about. que And Matilda
And the Hilda action Blom. plan, Y el plan yes, de it is for acción 4 years, but it's es por very 4 inherent años, that pero it will es be inherente de que changed. va a We ser will come back to cambiado this action y que plan vamos a every regresar a year, este plan every de acción spring, cada año
año, based cada on the primavera, evaluation basados that en we las do, evaluaciones which que the hacemos. indicators will be a small part of, but there will Los be, like I indicadores said, van a other ser una parte pequeña, information, pero va a haber another otra evidence información, to otra see evidencia how para things are ver going. cómo And then, van of las course, cosas we're y, por monitoring if the key supuesto, projects are el going. But we monitoreo really del have a very equipo. clear Pero vision tenemos una visión that muy clara absolutely, de que if those absolutamente, objectives si are esos not being objetivos reached, no han the sido government will logrados, alcanzados, el gobierno change cambiará the course of action el that curso they're de acción taking. que están There will tomando. be, you might have to Y come a up lo with mejor new tienes que tools, you sacar, have to change, because cambiar. we're not reaching what we want, and of course No there estamos may be logrando new lo que queremos, things. a lo mejor The va a haber nuevas refugee cosas. crisis La is crisis not de very refugiados strongly no on es muy our fuerte action en plan right nuestro now, I'm plan de sure. acción en este momento, Things will estoy have to seguro. be Las cosas added van a tener que next ser spring. agregadas en At la the latest, siguiente of course, things primavera. are being done already, but to have it Finalmente, formally. bueno, So I think flexibility últimamente is las very cosas van a ser así, important, que la flexibilidad es muy and it has to importante be in the y tiene mindset que of the estar en las mentes politicians. de los políticos. Today, we Hoy can't no have these podemos four-year tener plans or long estos plans. planes You de have to 4 be able años. to change the Ustedes course tienen when que, information durante el tells you curso to tienen do que cambiar so. la And that's información. what I'm so Y happy eso es lo que about, that estoy it muy seems that we now contenta, have porque parece que a ahora government that tenemos is willing un to change gobierno its que course tiene la when it's voluntad de cambiar needed. su curso cuando se necesita. Thank you, Ula. Muchas So I gracias, think Ula. now we will Creo go que to the ahora nos second vamos part a of ir a la our segunda panel parte discussion de with the two nuestra other discusión del panel. presentations Tenemos that otras dos are presentaciones related to que very están specific relacionadas a experiences, una interesting experiences experiencias que son muy in interesantes getting some en information conseguir about alguna citizens' información acerca de las preferences in preferencias two de los different ciudadanos areas. en So dos first áreas we'll have a diferentes. Así very que primero interesting tenemos una experience from New experiencia muy Zealand interesante with Andrew de Coleman and his Newsland colleague Joy y Au de nuestro from the colega Treasury, Aul Andrew is de la also from the Tesorería Economics y también Department of del University Departamento de of Economía de la Otago. Universidad de And they Otago. will show us Y how they vamos have a ver surveyed cómo citizens los ciudadanos to reflect somehow the reflejan diversity of cómo citizens' la diversidad preferences de sus preferencias into their en pension su policy. política de floor. pensiones. Thank you. Gracias. I'd like to thank the Me gustaría organizers for inviting agradecer my a los co-author organizadores para Jerry invitar a Owen mi and me colega to this Jeremy Owen y a mí a conference esta to conferencia present the para results of some presentar los recent resultados work de that algún we're trabajo doing reciente at que the New estamos Zealand haciendo Treasury. en la Tesorería de Nueva This Zelanda. work Este explores a trabajo method for explora el incorporating método para information incorporar about the información community's acerca de las preferences preferencias de la over comunidad complex policy sobre questions into cuestiones direct políticas, policy de advice to the políticas government. y que tienen que The ver con el question that we gobierno. La addressed pregunta is que quite nosotros specific. manejamos It fue muy concerns específica. retirement Tiene que income ver con el policy. tiempo y con la política But de I shall ingresos. focus on, Y voy a but enfocarme while I shall focus on the en la methodological approach en el we enfoque use, metodológico we will que usamos. concentrate a lot Vamos a on the concentrarnos specifics mucho of en what los we did, específicos de lo que so you hicimos. can get a very Así clear que ustedes picture of tengan what una this approach fotografía muy clara allows. de qué permite This este means that you may abordaje. learn Esto significa que more ustedes about pueden aprender retirement más income acerca policy in New de Zealand política de than you ingresos really de want to pensiones know. en Nueva Zelanda de lo que realmente ustedes In quieren saber. pursuing this Al project, perseguir este we had proyecto three big tenemos tres questions. grandes preguntas. First, how Primero, can the government ¿cómo el design gobierno puede policies that diseñar reflect políticas que citizens' reflejen las preferences preferencias de over los ciudadanos complex, sobre multidimensional policy outcomes? resultados de How políticas do these multidimensionales? ¿Cómo programs estos reflect programas reflejan preferences over the well-being preferencias sobre of el current bienestar and future de generations? generaciones And actuales y thirdly, futuras? Y en tercer how do lugar, they ¿cómo reflect the diversity reflejan of la diversidad preferences de within a preferencias population? dentro de la población? Now we can boil this down Podemos two resumir esto sub-questions. en dos Can we subpreguntas. rigorously Podemos estimate rigurosamente estimar and measure y the medir preferences las of the public? preferencias del público. And secondly, Y en segundo can we lugar, use these podemos usar estimates to estos systematically estimados para analyze the sistemáticamente relative merit analizar of different el mérito policies relativo de to a diferentes diverse políticas population? con una población diversa? Well, our answer Ok, is nuestra yes pregunta es sí and yes. y sí. The approach we El use is a enfoque que usamos sophisticated es multi-criteria decision-making survey una which encuesta investigated the views of 1,000 decisión, New de Zealand hacer citizens decisiones about what they wanted de from multicriterios retirement que tiene que income ver policy. con la política And from de doing ingresos de las this, pensiones. Y we al hacer argue esto, that it is nosotros possible decimos que es to rigorously posible estimate rigurosamente and measure the estimar y preferences medir of the las public preferencias del público and find y, out y what they averiguar believe lo que ellos improves their creen well-being. y que pruebe el bienestar de las Secondly, personas. En we can segundo use lugar, these podemos usar estimates to estos estimados systematically para analyze the sistemáticamente relative analizar merit el of mérito different relativo de policies diferentes to a políticas diverse population. con relación a una población diversa. And thirdly, Y en tercer we lugar, can measure the podemos willingness medir to adopt la voluntad de sustainable adoptar policies. políticas sustentables.
So what Así is que, multi-criteria decision-making analysis? ¿cuál es el análisis de It's a set of hacer techniques decisiones designed to con help people multicriterios? and Es firms ayudar a la solve gente complex problems y para resolver involving problemas many complejos que different involucran features or muchas diferentes aspects. características o It aspectos. stems from the operations Procede research de la discipline and is disciplina increasingly de used in the investigaciones health, operaciones y se usa energy, más and environment en sectors. los sectores de energía, Kenneth salud Arrow, y probably energía. the greatest Y economist creo que alive, Kenneth Arrow has es written a uno de los text grandes on it. economistas, nos ha iluminado al We respecto. use a specific Usamos form, una a forma computer-based específica, survey una one of encuesta my basada en colleagues at the computadoras, University de of uno de mis Otago colegas de la developed, Universidad a de program Otago que called la A desarrolló, Thousand un programa Minds. que se llama El This sentimiento y software las helps mentes. people Este work software out their ayuda a la gente para que preferences by use decomposing sus preferencias complex descomponiendo problems problemas into a complejos series of en una simple serie steps. de pasos sencillos. Respondents are typically Los asked to que indicate responden their se les preguntan preferences que about two indiquen preferencias a dos scenarios. escenarios. And these two Y scenarios esos have dos different escenarios tienen combinations diferentes of combinaciones only two de aspects of solamente a dos complicated aspectos choice. de una elección complicada. Each scenario Cada has escenario one tiene high-level option una from one opción de choice alto and one nivel de una low-level elección option y from una the de other bajo nivel de criteria. los otros And so criterios. Así respondents que are los always que being responden asked siempre to se make les pregunta a o se les pide hacer trade-off. una There's no free compensación. lunch here. No, aquí no hay una comida I will gratis. show it Yo les voy a mostrar cómo funciona en un minuto, pero primero algunos antecedentes de la política New Zealand de is unique ingresos amongst the de OECD by la only having what we call a tiene que ver Tier con, 1 con or una cosa que se universal llama government T1 pension. o con una It's funded out of government pensión universal. taxation. When you Está turn basada 65, en la everybody is fiscal. entitled to the Todo el same mundo amount, tiene derecho a la about misma cantidad, 360 como New Zealand dollars. 360 And this is dólares independent of nuevos how much ingleses. Y esto tax es they have independiente ever de paid. cuánto han pagado en términos de impuestos. $360 is about 360 dólares es como son $230 230 per dólares week, de los Estados or Unidos por semana, 3,500 o peso. como There's no 3.500 means pesos. test. No hay The scheme pruebas. is very El effective esquema es at muy eliminating efectivo poverty eliminando la amongst older pobreza people. entre las There's no personas mayores. compulsory savings scheme, No hay although we ningún have a esquema voluntary obligatorio de ahorros subsidized savings scheme called KiwiSaver. nosotros subsidiamos It's funded estas mainly cosas on y está fundado pay-as-you-go basis fundamentalmente out en of un current pago que se taxes. hace de los And while the current impuestos taxes actuales required y to lo fund que, the y lo scheme que are se quite low, requiere se about encuentra que 5% son muy of bajos, GDP. como They're 5% del forecast to PIB, increase steeply y as hay the un progreso population que se ages está and incrementando increase by conforme about la another población envejece y se va a 5% aumentar of unos taxable 5% income. de los So that's the ingresos background. grabables. Y esos How son does los the software antecedentes. work? ¿Cómo funciona el software? Each Cada person persona chooses a set of elige criteria, un conjunto de aspects. criterios We've chosen a y de set of aspectos criteria of y con este conjunto de aspects of criterios retirement de income aspectos policy que that tienen affect que ver con los well-being. ingresos de la The política que afectan el respondent then bienestar. has to El que answer responde a tiene set of que 10 or responder 12 un questions conjunto de 10 like o 12 the question preguntas como la that's just pregunta de behind que you. está atrás de usted. So on the left of Así the que screen, en la the lista de la person has to pantalla la choose one persona of the tiene que left or the elegir right sides of the screen. uno, On the el left lado of the izquierdo, el lado screen, derecho de you la are mesa. offered En the a la choice izquierda of se a le ofrece la pension that elección de una comes in pensión at que 67 viene years a los and 67 involves años no y increase que in no taxes. involucra On the right of impuestos the aumentados. screen, A la you're derecha de la offered a pantalla se les 65-year ofrece pension. una pensión de However, 65 años taxes have to sin, increase by 2 percentage entonces points. los impuestos se aumentan So, 2 you have puntos to work porcentuales. out what you Así like que tienes and que you click that trabajar you lo que want the quieres y left tú or the recolectas lo que right quieras of the de screen. la izquierda o de la And then derecha de la pantalla. the computer Y offers entonces you la another computadora te ofrece criteria. otro criterio. We have 7 Tenemos criteria. 7 Once this is criterios. chosen, Una vez here's que a esto se second elige, question. existe una And in segunda this pregunta. case, Y en este caso, on the right, on the en la left, derecha y a la we izquierda, ask, les would you les like preguntamos, to ¿te have no gustaría increase in tener taxes no now, aumento en but the aumentos next ahora, generation has pero a la 5 siguiente generación percentage va a point tener increase in un taxes? 5% de Or would aumentos you en like your impuestos? ¿O te taxes gustaría que to tus go up by impuestos 2% se elevasen and the next 2% generation y la siguiente only have a generación solamente 3% tendría increase? un incremento de 3%? People then make a La response gente to this, hace la and respuesta they de get esto another y question. entonces hay otra pregunta. The survey for each La person encuesta para cada persona finishes when the software termina cuando el has software estimated the ha relative estimado importance la of importancia the 7 relativa criteria de los 7 to each criterios person. para cada And persona. the output is what we call a Y el rank resultado es lo que vector, le llamo which un indicates the vector de relative rango que importance of indica the la 7 importancia criteria. relativa de los 7 So it looks like a criterios. number Así like que es that. como un número como ese. 2, the first criteria is the second Los most primeros, important el thing. primer criterio es la 6, segunda the cosa. second 6, el criteria segundo is the sixth criterio most es important thing, es la and so sexta forth. cosa más
importante, There etcétera, are etcétera. Hay 5,040 distinct combinations, 5.400 and it's this combinaciones basis diferentes that y gives es la it base its que statistical nos rigor. sirve para el rigor estadístico.
How did we ¿Cómo decide on the nosotros survey decidimos criteria? acerca de los criterios Well, de la first of all, we encuesta? did En a primer lugar, trial survey on hicimos una public servants encuesta that was very azar cheap, de las and we que fue muy considered the barata y fundamental consideramos objectives los of objetivos retirement income fundamentales policy. de la política de ingresos Then we de had a pensión. series of Y luego in-depth tuvimos una focus serie de groups grupos so that we could de listen to what profundidad para people que said pudiéramos was escuchar lo important que to them. dijo la gente que era We importante listened to para ellos. retired Escuchamos people, a la gente to young jubilada, students, a los to estudiantes Maori and jóvenes, Pacific Island minorities, a las to women, minorías, to a las public mujeres, servants, a to los disabled people, servidores and so públicos, los forth. discapacitados, etcétera. We had a desire to be Tuvimos el relevant deseo to the de contemporary volvernos debates in New relevantes Zealand, en los and debates lastly, we got contemporáneos some en Nueva Zelanda y expert finalmente tuvimos advice on una exactly how to asesoría frame the experta exactamente questions de cómo from a public survey redactar las company preguntas who para actually una provided compañía with the representative de sample. encuestas que hizo una So muestra these are the 7 representativa. criteria Así we que looked estos son at. los 7 criterios 5 of them que vimos. 5 de ellos are about son the current acerca universal scheme. del esquema It's the size universal of the actual. pension Es el when you tamaño de get la it. pensión, cuando la Desirability of obtienes, having la it means deseabilidad de tested, tener or everybody gets the same amount donde todo el mundo independent tiene la of how cantidad much they've independiendo de contributed. cuánto han contribuido, The cuánto han willingness aportado. to La increase voluntad current de aumentar taxes los and the impuestos willingness actuales to increase y la taxes voluntad de on the aumentar next los impuestos generations. para las siguientes And then we had generaciones. two others. Y luego tenemos We otros wanted dos to look at the que queríamos ver desirability of la a compulsory deseabilidad savings scheme. del And esquema so we de ahorros asked about the importance obligatorios of being que able to save pregunta when and acerca de la how you importancia de like. ahorrar y And cuánto we looked quieres. at the Y luego vimos desirability la of having much deseabilidad de more tener wealth mucho in más retirement. riqueza y en la jubilación. Here's the exact Aquí questions, están but I'll las, skip aquí están over las them preguntas, Juan, unless we pero me need voy them a later. brincarlas a menos que las necesitemos más people tarde. answered La about mayoría de la 12 gente contestaron questions como las between 12 10 preguntas and 12 minutes, en- between 5 and 10 minutes. entre 5 y 10 What's minutos. nice about the Lo survey, que it es has a bonito acerca de esta consistency encuesta test. es que Once you've tenemos una done prueba de the 10 or 12 consistencia. questions, Después de que the haces las computer 10 o automatically 12, la asks you computadora 2 automáticamente more te of the pregunta questions that you've 2 más de previously las preguntas answered, que ustedes ya and we contestaron found that antes y 80% encontramos of de que people 80% de la answered gente these consistently. contestaron estas They de manera really knew what they were consistente. thinking. Realmente sabían en lo que estaban pensando. Y we finalmente surveyed 1,300 people. encuestamos a We dropped the 20% 1,500 of people personas who didn't y provide dejamos consistent como al answers, 50% and we que just no have dieron over respuestas 1,000. consistentes y teníamos más o menos como 1,000, pues no, So no what eran. about the results? Así que, ¿qué pasó con los In resultados? terms of the En average, this is términos a del graph of the promedio, esto es relative una gráfica de la importance of the importancia 7 relativa de los criteria. 7 criterios. 1 means Uno it's highest rank, significa que and esta es 7 la means la it's lowest clasificación más rank. alta y el So what was the 7 highest es la ranked más baja. thing ¿Cuál es amongst el más, average New la Zealanders? clasificación más alta? It's De los, universality. es- Everybody y having the esto tiene same que ver con la pension. universalidad. Todo el mundo And the quiere tener la second misma highest pensión. rank, Y la it segunda was clasificación not más having alta steep es no increases teniendo on future grandes generations incrementos para of las taxes. generaciones The de least impuestos. important thing La cosa in menos these importante 7 criteria de los 7 was the criterios importance fue of la flexible importancia saving. del People were ahorro quite flexible. happy La gente to estaba have muy contenta compulsion. de tener la But that's just obligatoriedad. the average. Pero este es el promedio. The beauty of this La technique la is it allows belleza de us to esto talk nos about permite diversity. hablar acerca de la So we can diversidad. go through each of the Podemos repasar criteria cada uno de los and look criterios at y how ver many people think cuántas it's really personas piensan important que es or how many realmente people importante, don't think cuánta it's gente important. So piensa here's que our no es most realmente important importante. criteria, El criterio más universality. importante es la universalidad. 40% of the population 40% said de la that población not having a dijo que means no test, teniendo everybody getting una the same, prueba, que is todo the el mundo most consiguiera lo important mismo, criteria. es el criterio más Followed by importante, seguido another de 15% otros who wanted it the 15% que second most querían important que thing. la You can segunda notice cosa from más the graph importante. that hardly Pueden anyone medir en la thinks gráfica it's que nadie unimportant. piensa que esto no es importante. A different type of shape Con is the una forma importance of diferente taxes. es la These importancia are de los moderately impuestos. important. They're not Estos the son most moderadamente important importantes, thing, pero no la but cosa they're más not the importante, least important pero no thing. tampoco la menor. And you can Y see ustedes that from pueden the ver orange que de line, la línea more people naranja, think it's más more gente important piensa to que es have más small importante taxes tener on future pequeños generations impuestos than they think para it las is to have generaciones small futuras que tener taxes on pequeños current impuestos generations. en las generaciones We actuales. found that Encontramos having que more pension teniendo is más moderately pensión good. It's not es the most moderadamente bueno, important no es thing. la It's cosa not the más least importante, important thing. tampoco no es la menor. Similarly, having more wealth and Similarmente, retirement, teniendo más that's riqueza good en la too. jubilación, eso es It's bueno not as también. important as No es tan having more importante income. como tener más ingresos. Here's something Aquí está algo that not many que people no think mucha are gente important, piensa que es importante. and lots of people Y think mucha it's gente piensa unimportant. que It's savings no tiene importancia. flexibility. Es la flexibilidad, People were quite flexibilidad de happy los to have
have La compulsory gente savings. está feliz en And tener ahorros lastly, we obligatorios. Y found one finalmente of our encontramos que uno de criteria nuestros for whom criterios, there's a lot of people who think it's mucha most gente piensa important que es más that we keep importante the age at que 65, mantengamos la edad a los and a lot of people 65 who y don't mucha think it's gente que no important piensan at que es all. importante So en the community absoluto. has Así been que la comunidad identified ha to be sido quite identificada split on y que está this. muy dividida en esto, pues.
Podemos usar esta información que directamente formula preguntas. ¿Realmente debemos elevar los impuestos en 2 puntos porcentuales para evitar aún incrementos fiscales en el futuro más altos? Encontramos que 65% de la gente de todas las edades, de todos los ingresos, todas las etnicidades dijo que sí. No debemos imponer altos impuestos para las generaciones futuras. Solamente 30% de la gente dijo que no. Esto es una evidencia clara de un deseo de tener políticas neutrales e intergeneracionales. Y una de las cosas que nos enfocamos es acerca de la diversidad de los puntos de vista en la comunidad. Yo dije que podemos empatar a cada persona con 7 dígitos en la clasificación. Si todo el mundo tuviera lo mismo, podemos encontrar el coeficiente de correlación Spearman y todo el mundo fuera diferente y todos estaríamos en 0. Así que tuvimos una métrica en cuanto a qué diversas son las opiniones de la gente. Nuestra muestra fue 0.8. La gente tenía puntos de vista muy diversos. Podemos ver diferencias a través de diferentes grupos demográficos. Encontramos que hay diferencias entre los jóvenes y los viejos, los ricos y los pobres, pero en general las diferencias son pequeñas. Aquí está un par de ejemplos. Encontramos que la gente envejece a los 65 años y son diferentes los que son menores de 65 años porque ellos pensaban que era más importante tener una alta pensión, era más importante tener riqueza, en la jubilación, están más opuestos a las pruebas. Están menos opuestos a aumentar los impuestos actuales y están menos preocupados en mantenerse en la edad de los 65 años. Esto indica algo de interés, aunque las diferencias son pequeñas. Encontramos que la gente que vive en casas de bajos ingresos, ellos quieren jubilarse a los 66 porque tienen trabajos manuales y ellos quieren ya terminar ahí. Están más opuestos a la obligatoriedad porque encuentran que la flexibilidad es muy útil, están menos preocupados a que se les hagan pruebas y tienen un alto interés, pero las diferencias verdaderamente fueron muy pequeñas y las podemos ver estadísticamente significativas. Podemos clasificar a la gente por la manera como piensan, como decimos en Nueva Zelanda. Todos los viejos sangran por dentro en rojo. Y la manera como ellos piensan es muy diferente de cómo se ven o qué tan viejos son o cuánto ganan. Encontramos 5 diferentes grupos. Y no voy a repasarlos, pero hay gente que quieren la mínima intervención gubernamental. Esto fue como 1/6 de la población. Otro fue un grupo que realmente les gustó mucho lo de la redistribución. Un tercer grupo realmente estaba muy contento como están las cosas, aunque no les importaría si hubiera un sistema obligatorio. Una de las ventajas de esto es que podemos averiguar cuáles son los grupos principales en la sociedad. Finalmente, y esto es particularmente lo más interesante, entonces podemos trabajar en cómo cada 1000 respondientes se clasifican en cuanto a estas políticas. El pago igual es el 65. Quieren un esquema actual en donde quieren la pensión a los 65 años y con los impuestos actuales. El segundo se va a los 67, que eso eleva la edad a 2 años. Ellos quieren menos impuestos ahora y menos impuestos para el futuro. Y el tercero se llama los ahorradores a los 65. Esto significa que elevamos los impuestos ahora para evitar altos impuestos en el futuro, recolectando el dinero e invirtiéndola, pero mantenemos la edad de 65 años. Cada una de estas políticas afecta las 7 dimensiones diferentemente y como los que hacemos las políticas podemos decir ahorra mientras te vas a los 65 con impuestos actuales y futuros. Entonces luego usamos cada uno de las
1000 preference personas rankings that y they sus have preferencias y revealed sus by the way preferencias que they've han answered the revelado survey según to como evaluate han which contestado las of the encuestas para three evaluar cuál de policies estas they tres like políticas best. les gustan So we mejor. can rank Así the que podemos policies in clasificar las terms of políticas what en people términos de lo want. que la gente quiere. What are the results? ¿Cuáles son los resultados? Well, we found Bueno, one policy encontramos que una that was very política que popular, fue muy most popular o la más amongst popular, 57% of the people. el It was their 67% first de las choice, personas. and Fue it su was primera not elección y no unpopular fue except for impopular 16% of para people. 16% de la gente. Widely popular Esto and es not altamente unpopular. popular y no And that was to impopular. raise taxes Esto era now, elementar los keep the age at impuestos, es 65, mantener la edad de and invest the 65 proceeds y so luego that future taxes invertir wouldn't las have to ganancias para que increase very much. su próxima We found one generación no tuviera que policy invertir mucho. that was widely Tuvimos una unpopular. política que era Only altamente impopular. Solo 55% of people said it was the worst 55% policy, de and only las personas pensaron que era la 16% said it política y was the solo best policy. 16% dijeron que era la That's mejor raising the política. age Eso es from elevando la 65 edad to de 65 a 67. And we found Y moderate luego support encontramos for the current un policy. apoyo moderado para la política 27% actual. of people said it was the 27% de best, las personas and dijeron que era el mejor y 28% it was the 28% worst. dijeron que era la peor. But here Aquí we've got a technique tenemos which que involves people tomar esfuerzos evaluating que involucra a la policies gente in evaluando las terms of what they políticas want, en términos what they de lo que think ellos is quieren, de lo que important, ellos and we creen que can es use importante that y to podemos usar discriminate eso para between discriminar policies entre which políticas aren't very good que no son and muy which buenas may be y quite que pueden good ser muy buenas despite the a wide pesar dispersion de la of gran people's dispersión preferences. de las preferencias de las personas. My time is up. Ya se me acabó el To tiempo. summarize, Para resumir, this technique esta and software técnica seem y very software promising parecen as muy ways prometedoras to como estimate maneras de people's estimar las preferences preferencias de based on las a personas way- a basados willingness to en make la voluntad trade-offs. de hacer compensaciones. To estimate how Para different estimar policies cómo las affect diferentes well-being políticas afectan el using people's bienestar own usando las propias not the preferencias de la preferences gente, of no las politicians preferencias or de los preferences of políticos o las preferencias policymakers de los as the que hacen well-being decisiones metric. políticas como la It métrica de bienestar explicitly y incorporates explícitamente preference incorpora diversity la diversidad into de the preferencias framework. en la estructura And it is able to y capture puede intertemporal capturar trade-offs en compensaciones and the willingness temporales to y la adopt voluntad sustainable policies. de adoptar políticas Now, the sustentables. key result El resultado from our clave actual survey rather de than the esta encuesta real, methodological en approach, vez del enfoque New metodológico, Zealanders are Nueva opposed to policies Zelanda that lead to high taxes son, on future generations, tenemos políticas and que 65% llevan of them a más altos would accept a policy that raises taxes 66% dice immediately que by hay que elevar 2% los if impuestos it quizá en were 2% able to allow future si taxes to pudieran increase by hacer que 3 los, percentage points rather than 5 los impuestos se elevaran en 3 puntos porcentuales The en el paper is futuro. available on the New El Zealand trabajo Treasury está abierto website. en la Thank you very página much de la for your Tesorería time. de Nueva Zelanda. Muchas gracias. Thank you, Andrew. I think Muchas it's a gracias, very Android. Creo que impressive esa es experience in- una in, experiencia muy impresionante informing policymaking with, informando citizen acerca de cómo se hacen preferences. las And now we have políticas a en las second preferencias de las experience, elecciones. a Tenemos little una bit segunda similar to that, experiencia from y Mexico, de with México José Franco, con who is José the Franco, General Coordinator of que es el Science and coordinador general Technology de Ciencia y Advisory Forum. Tecnología So you del, will show us del how Fórum what you are Consultivo. doing to kind of Muéstranos cómo están gather haciendo, information cómo on están citizen preferences. reuniendo la información acerca de las preferencias de los ciudadanos. Muchas gracias, Matilde. Es un placer estar aquí y voy a cambiar al español. ¿Ok? Bueno, Todos ustedes, voy a hablar de una experiencia, bueno, en realidad un par de experiencias que hemos tenido hace unos cuantos años, asociadas a estimular que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, particularmente en la toma de decisiones asociadas a ciencia y tecnología. Y la charla la he llamado Empoderando la ciencia y la tecnología y la innovación. Muy bien. La educación, como todos sabemos, es la herramienta fundamental para construir ciudadanía, y la educación tanto formal como no formal es muy importante, sobre todo la no formal a lo largo de toda la vida de la ciudadanía. Y en países como México, en donde la educación, el nivel educativo es bajo, es muy importante tener programas enfocados a elevar el conocimiento de la población
con programas no formales y bueno, estos pueden ir por todos lados, museos, parques temáticos y utilizar los medios de comunicación para lograr esto. Dentro de la transferencia de conocimiento de las universidades o de los expertos hacia la sociedad, la comunicación de la ciencia y la apropiación social de la ciencia son factores muy, muy importantes. Y el permitir que la ciudadanía no solamente se enriquezca recibiendo la información de los expertos, sino además recibir un input de la ciudadanía hacia los expertos y hacia los tomadores de decisión es muy, muy importante. Entonces, lo que hicimos fue ver el esquema como un esquema de dos vías. Por un lado, desde los centros donde se genera el conocimiento, transmitir la información a la ciudadanía y por otro lado, recibir de la ciudadanía un input que nos permitiera a los centros de formación de conocimiento dotar a lugares como CONACYT, la Presidencia y el Congreso de la Unión de información que les permita redireccionar algunas de las políticas públicas. Y entonces construimos un ejercicio que llamamos la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta Agenda Ciudadana lo que hicimos fue poner una página web en donde pusimos información sobre 10 temas nodales, 10 problemas fundamentales, no únicamente para México, sino para todo el mundo. Dimos información y le pedimos a la ciudadanía que nos indicara cuáles eran los 3 problemas que consideraban o más urgentes o más golpeadores para sus comunidades dentro de los que les planteamos. Y bueno, tuvimos 10 retos, pusimos 10 retos: agua, cambio climático, educación, energía, migración, salud mental y adicciones, salud pública, migración, medio ambiente, seguridad alimenticia, etcétera. Entonces, de estos 10 temas, la ciudadanía nos dio una indicación bastante clara. Esto no fue una encuesta, fue simple y sencillamente un sondeo. La página estaba abierta a todo mundo, entraba el que quería y votaban por el número de problemas que ellos quisieran entre 1 y 3. El resultado fue muy halagador porque votaron 150,000 personas, alrededor de 150,000 personas en 80 días que estuvo la página abierta. El problema o el reto que consideraron más importante a resolver con ciencia, tecnología e innovación fue educación. Educación fue considerado como el reto más importante. Y después tuvimos retos considerados importantes, cada vez en menor medida, pero las diferencias entre el primer lugar y el último lugar no fueron demasiado grandes. Después de educación tuvimos agua, medio ambiente, seguridad alimenticia y energía. Y después vinieron los demás. El resultado de la encuesta se lo dimos a CONACYT y CONACYT utilizó estos resultados en la construcción del programa especial de ciencia, tecnología e innovación para los próximos 15 años. Entonces, la visión ciudadana en este caso pudo ser transmitida a CONACYT para que CONACYT tomara una serie de decisiones sobre qué proyectos de ciencia y tecnología enfocarse y qué proyectos dotar de financiamiento. Además, hicimos un libro por cada uno de estos retos. Estos libros son libros sintéticos que dan rutas, caminos para que los tomadores de decisión puedan utilizar la información y utilizarlo
en la toma de decisiones. El trabajo de esta encuesta no se quedó únicamente de este sondeo, no se quedó únicamente en el desarrollo del sondeo. El siguiente paso al cual nos abocamos fue hacer un concurso para los estudiantes de licenciatura. La primera edición de este concurso la hicimos el año pasado, en el 2014, y el concurso consistía en pedirle a los estudiantes de cualquier licenciatura, de cualquier universidad de este país, que nos dieran soluciones para cualquiera de estos retos. Entonces tuvimos 10 primeros lugares, un primer lugar para cada uno de estos retos. El premio fueron 50,000 pesos a los ganadores, y la verdad es que fue una experiencia bastante agradable, porque independientemente de que el número de proyectos que recibimos rebasó mucho las expectativas que teníamos, bueno, en realidad no teníamos expectativas porque era la primera vez que lo hacíamos y no sabíamos qué esperar, pero tuvimos cerca de 1,000 propuestas de estudiantes de toda la República. Ahí tienen ustedes un mapa en donde están marcados el número de propuestas que tuvimos por cada uno de los estados, y una de las cuestiones que nos pareció muchísimo más importante, si se las comparto, es que las grandes universidades no se llevaron los primeros premios. No fue la UNAM, no fue el Politécnico, no fue el TEC de Monterrey, no fue la Ibero, no fueron ninguna de estas universidades grandes quienes se llevaron el grueso de los primeros premios. Los primeros premios se fueron a universidades interculturales, a universidades tecnológicas, a universidades politécnicas y a institutos tecnológicos. Estos son, digamos, un sistema de universidades que están enraizados en las diferentes comunidades del país y están enfocados sus planes de estudio a atender los problemas específicos de la región y a involucrarse con el sistema productivo de la región. Entonces, esto lo que muestra es que los estudiantes de estas universidades están involucrados con la solución de los problemas que afectan a sus comunidades. Este año hemos repetido nuevamente el ejercicio y, bueno, aquí pueden ver en esta gráfica, seguramente no lo pueden ver porque está muy lejos, cómo estuvieron distribuidas las propuestas, pero la propuesta que tuvo un mayor número de opciones fue la de la de medio ambiente. Y después de medio ambiente tuvimos salud pública y luego cambio climático, y luego después vinieron energía, agua, etcétera. Entonces, el medio ambiente es un tema que obviamente preocupa mucho a nuestras nuevas generaciones, a nuestros estudiantes de licenciatura. Este año, bueno, ahí está una foto de la entrega de los primeros premios. Esta la hicimos en el Senado. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores ya están involucradas en este proceso, y por un lado, con la agenda ciudadana hemos tocado los planes de CONACYT, y por otro lado, con este concurso estamos dotando de información y estamos entusiasmando al Congreso de la Unión a que no solamente la educación es importante, sino que el trabajo en las universidades puede ser muy, muy importante para atacar los problemas del país. En este año hemos hecho la segunda edición del concurso. Tuvimos una variación en la modalidad de propuestas que recibimos. El año pasado recibimos propuestas que podrían venir de manera individual o en grupos hasta de 3. En este año pedimos que fueran propuestas de grupo, entre 3 y 5 estudiantes, y otra cosa que pedíamos es que los estudiantes fueran de diferentes carreras. Esto implicó un grado de dificultad
mayor, pero a pesar de eso tuvimos casi 900 propuestas. En este momento están siendo evaluadas las propuestas y nosotros esperamos que este ejercicio permita en el futuro que un número cada vez mayor de estudiantes de nuestras universidades se interesen no únicamente por trabajar en innovación empresarial, sino también trabajar en innovación social, en donde el conocimiento tenga un impacto directo en el bienestar de las comunidades. Muy bien, bueno, pues aquí están las propuestas que hemos recibido en este momento, en donde nuevamente medio ambiente ha sido uno de los temas favoritos de los estudiantes. Y bueno, todavía no tenemos la evaluación final, esperamos que a finales de noviembre ya tengamos a los ganadores y pues creo que ejercicios de este tipo pueden ser muy importantes para transformar el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias. Thank you, José. So now we have 15 minutes left. Muchísimas gracias, for José. Q&A Tenemos session. 15 You could ask minutos para una questions, ronda de of course, preguntas first y to the respuestas. last two panelists, Evidentemente pueden on the hacerles New Zealand preguntas experience and the Mexican a los one, últimos but also dos if you have panelistas further para questions los for the two casos first. mexicano y neozelandés y Yes, después over there. preguntas para los primeros panelistas. Yes. Thank you. My name is Jamie Tangwe. I'm from the Vanuatu National Statistics Office. Mi I nombre had es a Jamie question Tanguel for y tengo una Mr. Coleman pregunta and Mr. para el Al. señor Coleman y el señor Al. I wanted to say thank you for your Me presentation. gustaría First of all, it's agradecerles good to por su see, presentación y es muy bueno ver sophisticated tools being que developed tenemos herramientas that sofisticadas incorporate, en desarrollo, las cuales están en or that inclusión assess preferences. Just let me sit down de here las again, 'cause I need to preferencias. read my Permítanme notes. I sentarme had porque two tengo que leer questions, mis actually. The notas. first one being Tengo dos whether or preguntas. not La the primera 20% sería, you were able to el profile the 20% that were 21% dropped out fueron capaces of de analysis, plotear en una imagen and the reason why I y asked en el that is análisis. if you were able Y la razón por la to que lo learn from pregunto that es and que see si why they tuvieron were la not oportunidad de able aprender y to ver provide por qué consistent no answers, podían and dar maybe in order to reduce respuestas the proportion consistentes that debido would be a dropped una from the next round, proporción or a reducida, similar la type cual of work se that you vería would be doing. eliminada I en also la wanted siguiente to ronda del ask trabajo if que you están included realizando. La open-ended, segunda pregunta tiene que ver con la inclusión opportunities for open-ended de questions to be asked, or to preguntas open-ended abiertas responses to be provided y que se for dieran each of the 7 evidentemente respuestas abiertas para cada choices una de that las they were to 7 make, just in opciones que case they tenían might que have had elegir. a En different caso option de que that might tuvieran have been alguna better for opción them, or adicional any que other hubiera sido mechanism for mejor para collecting ellos their o cualquier opinion, otro mecanismo para without recabar la providing opinión them with the sin choice. tener que I do ofrecer like that you provided them una with the choice. I think that's the opción. most Me effective way, but I gusta, also yo want to know digo if you que la offered forma más any efectiva es open-ended ofrecer la opportunities for them opción, to express pero si no se maybe a les ofrece potential la oportunidad third option. de expresarse I libremente, also tal wanted vez to deberían know contar whether con or una not, tercera opción. there was a También me communication gustaría plan saber si for hubo un plan de bringing the comunicación results para back to dialogue, to public dialogue. revertir If esas there was a respuestas mechanism en for razón de un diálogo. Taking the results that Es you decir, considerar los gathered from the resultados que research ustedes and bring it back recabaron to public de la dialogue for people investigación, to se sort abrió el of diálogo para que la discuss gente de alguna why manera discutiera the por first choice qué was what it was, in la order to primera bring opción fue tal y la razón de more esta, political y tal support vez for the decision that would se ultimately, recibiera ultimately una be made decisión with the results from política that que study. apoyara Thank you. y respaldara lo anterior. Muchísimas gracias. Okay, in terms of the first question, we thought there Sobre would la be two primera types of pregunta, yo people considero who que hay weren't dos able tipos to de answer the personas que survey no consistently. fueron The capaces de first were people responder who la were just pregunta de forma randomly answering consistente the porque questions. solamente And estaban we can respondiéndola de distinguish that forma because aleatoria. Y lo the podemos order of the distinguir questions ya is que el completely orden random.
de las And we preguntas es we have a way of completamente aleatorio. estimating that they were Lo about que estimamos fue que 10% of representaban the total, or about 10% half of del that 20%. total The other o type of tal people we vez call 5%. good faith people, but who Los weren't otros able to answer fueron the considerados question como properly. gente de And so buena that's the fe que other correspondió 10%. las preguntas So de we forma estimate honesta. that about Así que 90% estimamos of que cerca del people were answering the survey 90% in estaba good faith, respondiendo la and pregunta de buena fe. 80% of that 90% were actually able to answer Y consistently. 80% fueron capaces de responder con cierta congruencia. Así que al momento de hacer el análisis nos dimos cuenta que hay personas que respondían más rápido eran las que respondían aleatoriamente. La encuesta tuvo que ver con la posibilidad de la gente de responder preguntas y colocar su respuesta de forma bien pensada. Y mucha gente detectó la oportunidad que tenía para responder de forma muy honesta y la tomó. Nuestro reporte final está disponible en un sitio web público y está disponible también para discusión pública. Actualmente lo está procesando un grupo de ministros. Sin embargo, yo sospecho que la forma de notar una mayor participación es en la segunda ronda. Y tal vez así se tenga un mayor compromiso con el proceso. Y tiene que ver con la elección de patrones, que yo creo que tiene más relación con los deportes. ¿Alguna pregunta adicional? Me preguntaba si estuvieran abiertos a la idea de tener dos versiones o tal vez dos ediciones de este experimento. Una en el que, por ejemplo, los respondientes tuvieran la oportunidad de responder las respuestas directamente y una segunda ronda en la que tuvieran algo para leer en términos de un problema que aqueja a su sociedad. Porque en mi opinión, yo creo que sería interesante que diría el panel si leyeran un reporte breve y bien redactado acerca de los pros y los contras de los problemas, con el fin de tener una representación mayor de las voces en su sistema. ¿Creen que marcaría mucho la diferencia o creen que sería muy representativo? No hemos hecho la segunda ronda, pero nos interesa hacerlo. La tecnología se hizo en dos rondas. Primero, tener una muestra representativa y después ponerlo en un sitio web para que todos pudieran hacerlo. Obviamente, tuvimos una muestra representativa. En términos de marco, es ponerlo en un sitio web público. Estoy de acuerdo contigo que una lectura a conciencia sería muy útil, pero tratamos de saber qué es lo que quiere la gente y no les preguntamos ni les pedimos qué es lo que podrían ofrecerles estas diferentes políticas. Queremos saber qué es lo que ellos piensan, tal vez si tienes aumento en tu ahorro de combustible. Y en este ejemplo, te van a decir los ingenieros lo que es posible y plausible. No podemos tener estos tres tipos de políticas y esto es... Esto es más bien, el gobierno no puede llegar a decirles qué es lo que tiene que hacer, pero sabemos que dándoles una encuesta muy buena nos van a dar gran input. Y llegando de, tal vez, en términos de un auto, no es lo mismo ir de 0 a 65 millas por hora en un segundo. No queremos saber qué es lo que nosotros queremos y lo que ellos quieren, pero yo creo que sería un buen experimento que ellos se sentaran y leyeran algo constructivo y bien redactado. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos preguntas al frente. Sí, para Andrew. Los 150,000 votantes, ¿qué porcentaje de la población significa? 150,000 of the ¿Y cómo voters, aseguras what are made que of? la misma persona, una misma But how persona can you no be sure that the same respondió person esa encuesta didn't dos respond veces? that survey twice? Muy bien, tenemos una población de 120 millones, 150,000 es una fracción efectivamente pequeña de esos 120 millones. Pusimos unas
barreras para evitar que la gente votara muchas veces o que metieran un robotito que estuviera votando demasiadas veces. Teníamos el IP de cada una de las máquinas que entraba a la página y entonces cuando un mismo IP entraba, le permitíamos votar hasta 5 veces, porque bueno, una familia en una casa puede tener cinco personas. No había ninguna otra manera de saber si era o no teníamos manera de saber si era una misma persona o eran diferentes personas dentro de una misma casa o dentro de una misma oficina votando. Y para evitar que pusieran robotitos, una vez que un IP emitía sus votos, poníamos un tiempo muerto en donde no podía volver a entrar, que oscilaba entre 5 y 10 minutos de manera aleatoria, para evitar que un software estuviera poniendo votos. No sé si eso responde a tu pregunta. We had a much smaller survey. We only surveyed just over 1,000 people. Nuestra encuesta fue mucho menor en términos de muestra y tuvimos una empresa profesional que se encargó de esto. La encuesta realmente fue muy representativa de la población neozelandesa porque fue gente mayor de 65, menor de 65, también mujeres, y tuvimos una división de ingresos, tal vez fue en algunos casos de trabajadores con altos ingresos, de bajos ingresos, que recaían dentro de los parámetros del promedio nacional. Fue representativo y por eso la consideramos como una encuesta representativa también a partir del trabajo realizado de la empresa. ¿Hay alguna pregunta adicional acerca de lo que dijeron los panelistas? Tal vez para la panelista para Finlandia. En términos de las respuestas de México y Nueva Zelanda, tuvimos muchísimas divergencias. Actualmente vamos a cerrar este panel. Y les agradezco mucho su participación actualmente porque todos estos indicadores de bienestar pueden resultar de mucha utilidad de cómo hemos visto estas experiencias que pueden resultar a final de cuentas útiles. Y vemos que las preferencias de la ciudadanía pueden quedar reflejadas, aunque resulte un poco difícil. Muchísimas gracias a todos los panelistas y démosle una ronda de aplausos. And we are even on time, so thanks a lot. Muchísimas gracias a todos.